Hola, somos agentes de cambio. Tengo el gran privilegio de que nos acompaña hoy doña Sandra Pisk. Doña Sandra, en otro programa hablábamos de la violencia, del narcotráfico, el femicidio. Y usted también hablaba de los medios de comunicación. Y a mí vieras que una vez hablando con una persona de una cadena internacional y luego hablando con alguien aquí nacional, yo les preguntaba, pero ¿por qué es que tenemos que empezar con una noticia de violencia y de sangre? Me dice, porque nosotros somos un medio privado que vivimos del comercio y eso es lo que más vende. Y yo les decía, bueno, es lo que más vende porque ustedes no lo venden a nosotros, pero hay noticias increíbles, positivas, que le levantan el ánimo a la persona. Y si nosotros nos acostumbramos a eso, creemos que todos somos malos, para nada servimos. Lo otro es la educación, doña Sandra. Yo siento que tanto en la educación primaria como en la educación secundaria y universitaria debemos ser muy explícitos en los valores. Y aquí no estoy hablando, hablo de valores universales como el respeto, como la honestidad, como la capacidad de escuchar a otro, respetar otras opiniones y que uno pueda, más que pelear, discutirlas y cuando uno está equivocado aceptarlo. Pero ahora nos enseñan, sí, disciplinas, matemáticas, biología, pero el comportamiento, el respeto hacia otros, como lo que sucedió desafortunadamente en uno de los colegios de Costa Rica, eso debería también los directores, los profesores, los maestros, ser también modelos de ese costarricense que queremos, y los periódicos y los medios de comunicación no tener esa doble moral que por un lado nos exponen a toda esta violencia y por otro lado critican cuando hay violencia. Entonces, cuando les conviene lo publican porque da más dinero, pero cuando no les conviene dicen que el país va mal, ¿verdad? Entonces, usted hablaba de la educación pública. Yo también fui a colegio público, mis compañeros y yo éramos todos de diferentes clases sociales y eso nos hacía, yo creo, solidarios. Ahora vivimos en condominios, los hijos los mandás a colegios privados, alguna gente, y perdemos esa relación armoniosa que había entre todos. ¿Cómo hacemos para lograr esto, como recapturar eso de una manera que, ojalá decir, podemos vivir en un país sin verjas, sin encerrarnos, más que ver la seguridad en encerrarnos nosotros mismos? Porque si a uno le dan la oportunidad de saber que tiene seguridad, uno la disfruta y tal vez la gente la respete, pero no lo estamos haciendo y nos estamos encerrando. Bueno, yo, con todo respeto para la educación privada, que no me cabe la menor duda de que ha hecho un enorme aporte a este país, yo soy total y absolutamente partidaria de la educación pública. La educación pública le dio a mi generación ese sentido de solidaridad que yo con mucho dolor creo que se ha venido perdiendo. Evidentemente que el tema de la globalización, el tema de la competencia, el tema de una mayor individualización son fenómenos pues quizá mundiales, pero a mí me parece que la oportunidad de haber convivido con gente muy distinta cuando uno iba a una escuela pública, porque no éramos distintos solamente económicamente, éramos muy distintos religiosamente, éramos muy distintos socialmente, éramos muy distintos deportivamente, nos permitía ser mucho más tolerantes, nos obligaba, y no solamente más tolerantes. Yo he empezado a eliminar la palabra tolerancia de mi diccionario, más respetuosos, sí, tolerantes no, voy a hacer un rewind aquí para quitarlo de tolerantes, pero más respetuosos. Éramos mucho más respetuosos de las opiniones ajenas, de las condiciones de vida, mucho más comprensivos y por supuesto mucho más solidarios.
Entonces, yo creo que el tema de fortalecer la educación pública es fundamental en este país. Y cuando hablo de educación pública, hablo en todos los niveles, pero sobre todo en los primeros niveles de educación, porque ciertamente es muy importante la universidad pública, yo respeto muchísimo las universidades públicas, pero en términos de inteligencia emocional o de valores, yo creo que cuando uno llega a la universidad ya llegó formado. Y entonces, me parece a mí que ese énfasis en la educación pública desde las primeras etapas de los niños deben ser importantes. A mí me ha llamado mucho la atención, y muchas veces lo he comentado con mis hijos, que todos nosotros que hemos tenido el privilegio, digamos, de estar bien educados, de vivir, de ser parte de una clase social privilegiada, mandamos a nuestros hijos en programas muy importantes. A mí me parecen importantísimos que los muchachos se vayan a Bélgica y a Noruega, en todos esos programas que hay como CISB y algunos otros. Y no hemos desarrollado en este país un programa a través del cual nuestros hijos, nuestros nietos vayan a convivir con una familia o con una comunidad en Upala, en Los Chiles, en Ojancha, allá en Matina. Y yo no sé por qué no ha habido esa receptividad. Viera que una de las cosas que yo espero hacer ahora que salga de aquí es buscar la manera de que logremos hacer un poquito eso. Usted que vivió cuando estaba en la ERT en una comunidad rural y posiblemente rodeado de comunidades muy pobres, sabe perfectamente, y además en la misma ERT, esa posibilidad de traer gente de diferentes partes, la importancia de esa interrelación. Así es que ojalá nosotros pudiéramos hacer un poquito más de ese intercambio, porque no vamos a ir atrás con el tema de la educación privada. Está bien que haya colegios privados, pero no puede ser que nuestros hijos y nuestros nietos estén ubicados en una burbuja, porque no solamente van a la escuela privada, sino que sus amigos pertenecen a la misma academia de judo o de ballet, o van a las mismas actividades sociales, y entonces se nos vuelve el tema de la brecha social. Ya no es solamente una brecha, no es una brecha económica estrictamente, es una brecha social y educativa, que entonces va minando esa posibilidad de respeto. Déjeme decirle, doña Sandra, que la experiencia en la ERT, nosotros mandamos a los muchachos y a las muchachas a vivir con familias rurales, por lo menos por 3 semanas o más, a vivir en su propia casa, con las limitaciones y con las ventajas que tengan. Y luego, una vez por semana, ellos van todos a diferentes comunidades. Y lo interesante es que se aprende mucho de las comunidades. La comunidad se convierte en maestros para ellos y ellos también llevan cosas buenas a las comunidades. Pero la mayoría dicen que una de las experiencias donde más aprenden es de esa convivencia, que algunos no las habían vivido, otros vienen de hogares similares. Pero lo interesante es eso, que personas que vivían en condominios terminan viviendo en una casita rural allá, viendo las novelas con la familia, levantándose a ordeñar, viendo los problemas que tienen todos los días, y eso despierta ese compromiso social que debemos tener con la comunidad. Yo a veces sueño de que hayan colegios privados que traten de darle beca al 20 o 30% de sus estudiantes y que convivamos juntos, pero no diferenciando los que no tienen de los que tienen, sino y volver a tener esa Costa Rica. Ahora, por otro lado, el mayor número de escuelas y colegios son públicos en el país. Digamos, si comparas el número de colegios privados,
Y yo diría que también vale la pena que en la universidad nos refuercen los valores, porque es una edad también de transición. Tiene usted razón, una vez se llega o bien o maleado, pero también es mucho el ejemplo del profesor, porque los valores no se pueden enseñar dando una clase de valores, sino a través del ejemplo. Y a mí me parece que los educadores tenemos una responsabilidad increíble. Somos los formadores de la sociedad. Cuando usted dice que se le deja todo al gobierno para hacer las cosas, bueno, ¿y qué pasa con los maestros y las maestras? Y los profesores y las profesoras. Ahí están ellos, nuestros hijos están con ellos más que la mitad del día. Así es. Y volviendo al tema de los colegios públicos, vea qué interesante. Los principales, las notas, los promedios, usualmente los mejores promedios para entrar a la universidad casi siempre provienen de colegios públicos y muchas veces de colegios públicos rurales, con lo cual uno se cuestiona si realmente con tan pocos recursos, porque esos colegios usualmente tienen muy pocos recursos, aún así están formando muchachos con grandes posibilidades, Imagínense si nosotros reforzáramos la educación pública, lo que tendríamos de regreso, no solamente en nuestro desarrollo tecnológico, en nuestro desarrollo científico, sino también en ese respeto que genera la convivencia, lo que tendríamos. Por eso yo en eso no tengo absolutamente ninguna duda de lo que el país debe hacer. En lo que no estoy de acuerdo, es en que las universidades públicas pidan plata para los salarios y para las pensiones de los profesores. Ahí sí yo he sido, digamos, un poquito combativa de algunos privilegios, porque si bien estoy absolutamente convencida de que los maestros y los profesores tienen que estar muy bien pagados, muy bien pagados, también estoy convencida de que especialmente a nivel de las universidades se dan algunos privilegios que me parece que incluso no son un buen ejemplo para los muchachos, especialmente cuando los mandan a las calles a pelear, y para lo que están peleando no es precisamente para lo mejor de esas universidades.